Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El secretario general de la OEA, Luis Almagro, parece que anduvo por Costa Rica y ahí brindó declaraciones en las que se refirió a diferentes situaciones que está viviendo América Latina en relación a la democracia, en relación a las dictaduras, en relación a la estabilidad de la región, y dijo lo siguiente: las democracias no están siendo afectadas por intentos de golpe de Estado, es decir, manda al carajo la versión que los sequedas quieren hacer como cierta, y después dice: las democracias están siendo afectadas por 1000 pasos para llegar a una dictadura como la de Venezuela y por 1000 pasos para una inestabilidad institucional. Ahora así se llama lo que pasa en Nicaragua, según Almagro. Inestabilidad institucional, según indicó en San José, Costa Rica, Almagro. El secretario general de la OEA dijo que la democracia y el desarrollo de los países están fuertemente relacionados. Y aseguró que los empresarios juegan un papel fundamental para ayudar a los gobiernos a generar riqueza, empleo, avances tecnológicos y bienestar. Debemos exigir en este continente mejores condiciones institucionales y democracias. Debemos cuidar nuestras democracias y sus instituciones, que sean instituciones más fuertes y eficientes, que provean soluciones, afirmó Almagro en un foro empresarial en Costa Rica, y dijo que es imprescindible que los países, incluidos los latinoamericanos, apliquen sanciones más fuertes al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que considera una dictadura. Aplicar sanciones más fuertes contra la dictadura venezolana es absolutamente imprescindible, y tarde o temprano este asunto deberá entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones, que es el que debe aplicar medidas más fuertes. Ahora se llama lo de Nicaragua como inestabilidad institucional. ¿Cuánto se cuida Almagro de llamar las cosas por su nombre? Es tan sencillo como decir dictadura. Josep Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, dijo en algún momento incluso que la crisis de Nicaragua es peor que la de Venezuela, por el tema de los derechos humanos y por la dimensión, por lo que ha hecho Ortega en un año y unos meses versus lo que ha hecho Maduro con el chavismo en 20 años. Entonces, bajo ese paraguas y bajo esa visión que tiene Borrell, lógicamente es que nosotros debemos de ubicarnos en donde estamos. Lo que le cuesta a Almagro es decirle a su camarada Ortega que es un dictador. Por mucho que le demuestre Ortega que es un dictador, Almagro sigue resistiéndose solamente porque dice él que en Nicaragua, a diferencia de en Venezuela, el encontronazo con los empresarios terminó en una ruptura de relaciones completas, no hay servicios públicos adecuados para la población venezolana. En Nicaragua, el hecho de que Ortega tenga uno que otro elemento respondiendo a la demanda de la población por servicios básicos que vienen del presupuesto que pagamos todos, no lo hace gobernante, no lo hace menos malo que Maduro, o no lo hace menos sanguinario. Es más sanguinario y está comprobado. Si sacásemos una relación entre lo que ha pasado en Venezuela y Nicaragua en tiempo, muertes, heridos, desaparecidos, encarcelados, pues lógicamente te das cuenta que Ortega es peor incluso, pero Almagro sigue resistiéndose a verlo de esa manera, y es por eso que cuando habla con los medios de comunicación o se refiere al caso de Nicaragua, procura de alguna manera no llegar al punto de herir a su amigo, porque son amigos en el fondo, ¿verdad? Lucharon
por derrocar a una dictadura en algún momento, uno Tupamaro, el otro guerrillero sandinista, aunque haya nada más participado de alguna actividad o dos en contra de la dictadura realmente, pero le cuesta a Almagro, difícil, muy difícil, es que el secretario general de la OEA se ubique como tal. El FMI coincidió con el Banco Mundial. Este martes ha hecho públicas sus previsiones en relación a la economía de América Latina y Nicaragua está entre los que van a caer con mayor fuerza y coincide con el Banco Mundial, menos 5% para el 2019, mandando allá por un tubo esas mentiras de Ovidio Reyes, las mentiras de Iván Acosta, las mentiras de los empleados de Daniel Ortega, los que mandan mentir, a los que mandan engañar, a los que son, ¿verdad?, personas que no son ni siquiera capaces de contrastar. A ver, ¿cómo es esto? Me está diciendo que estamos creciendo, pero se cayó el comercio, se cayó el consumo, se cayó la construcción, se cayó la inversión, se cayó el turismo. Es difícil recuperar. Todos esos elementos son difíciles de recuperar, tomando en cuenta que pasa esto por un acuerdo político que le dé salida real a la crisis y que le dé estabilidad al país continua. Porque el problema es que Ortega puede considerar que en algún momento hay elementos que le podrían hacer creer a él que está con el control de la situación. Sin embargo, en cualquier momento puede reventar nuevamente una crisis social en las calles, y eso cualquier inversionista, cualquier persona que es sensato, que cuida su dinero, que de ninguna manera está lejos de esa realidad o está ajeno a esa realidad, pues un inversionista no se va a meter a Nicaragua a poner plata, a seguir construyendo. Un turista tendrá miedo de que de pronto donde esté haya alguna manifestación que le genere problemas y que lógicamente su paz y su tranquilidad se ve interrumpida por un accionar. Así que el FMI coincide con estas previsiones. Estamos hablando de que la economía se contrajo 3.8% en el 2018 y en el 2019 se espera un crecimiento caída, o el que el crecimiento caiga, menos 5%, y se recuperaría lentamente en 0,6% en el 2021. Y todo esto, todas estas previsiones de estos actores internacionales son sin considerar que si hay una nueva oleada de protesta, esto lógicamente quedaría, como decimos, lejos de la realidad que pretenden de alguna manera los organismos internacionales desde el punto de vista económico, y menos las previsiones a lo interno de la dictadura. Hoy los católicos celebran a Santa Teresita de Jesús. Santa Teresita de Jesús es la patrona del Ayuntamiento de Ávila, y allá estuvo Monseñor Báez invitado a concelebrar la misa de Santa Teresita de Jesús. Nosotros lo saludamos a Monseñor Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, que estando lejos siempre hace escuchar su voz a través de las redes sociales, está pendiente de Nicaragua, y aquí está un mensaje que él mismo compartió en relación a esa Eucaristía en la que participó él, y dice: saludo a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien está aquí lejos de su pueblo a causa de la situación que vive Nicaragua por una dictadura que en pleno siglo XXI no respeta la vida, la libertad y el Estado de Derecho. Estas son palabras del obispo de Ávila, José Gil Tamayo. Así que le mandamos un abrazo a Monseñor Báez, que siempre nos está siguiendo, y qué bueno que haya participado en esta actividad y que haya conciencia en el obispo de Ávila, en esas palabras que compartía en el tuit, indicando que en Nicaragua efectivamente hay una situación relacionada con los derechos humanos, con las libertades que han sido aplastados casualmente
por la dictadura de Ortega y de Murillo. Y hablando de Ávila, hubo un pronunciamiento del ayuntamiento de esa localidad. Ávila tiene una conexión con Nicaragua por el famoso diálogo de los conquistadores con el cacique Nicarao. Y entonces cualquier cosa que pase en Nicaragua tiene una conexión directa, porque hay una relación histórica de más de 5 siglos, imagínense ustedes, con este ayuntamiento, y ahí en este lugar se pronunciaron también en contra de la dictadura de Ortega. Veamos el mensaje que enviaron los miembros del ayuntamiento de Ávila. De un pronunciamiento del ayuntamiento de Ávila en solidaridad con el pueblo de Nicaragua ante la represión sufrida en los últimos meses, el señor secretario general. Tiene la palabra el señor secretario general para dar lectura a este comunicado. Sí, gracias, señor alcalde. Es una declaración institucional que dice así: Nicaragua vive una de las peores tragedias de su historia. Más de 500 muertos asesinados por las fuerzas de choque militarizadas enviadas por el gobierno de Daniel Ortega, miles de heridos, desaparecidos y encarcelados, persecución atroz a los disidentes, 30.000 refugiados en Costa Rica, hechos denunciados por los organismos internacionales como la ONU, OEA, Parlamento Europeo, Amnistía Internacional y la mayor parte de los gobiernos e instituciones relacionadas con los derechos humanos. Ávila y Nicaragua comparten una historia en común. La primera expedición castellana a tierras nicaragüenses fue capitaneada por el abulense Gil González Dávila. De su encuentro y diálogo con el cacique Nicaragua salió la semilla de lo que hoy es la República de Nicaragua. El ídolo precolombino nicaragüense que está en el Parque El Recreo recuerda este encuentro que tuvo lugar hace casi 5 siglos. Ídolo que fue regalado por el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica a la ciudad de Ávila en recuerdo a esta gesta. Según la tradición nicaragüense, la imagen de la Purísima Concepción, patrona de Nicaragua, pertenecía a Santa Teresa de Jesús y fue llevada a Nicaragua de la mano de un hermano suyo, posiblemente Pedro de Cepeda y Ahumada. Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, encontró su amor definitivo en tierras abulenses, Francisca Sánchez, y su busto se expone en el Parque del Rastro, mirando hacia la inmensidad de Gredos. El Ayuntamiento de Ávila quiere solidarizarse con el pueblo de Nicaragua, con quien nos unen lazos históricos y culturales. El Ayuntamiento de Ávila condena la represión sufrida por el pueblo de Nicaragua por parte del Gobierno y hace un llamado para que el diálogo, la concordia y el respeto de los derechos humanos del pueblo nicaragüense sean restablecidos. Es parte del pronunciamiento del Ayuntamiento de Ávila. Nosotros estamos claros de que a nivel de estados, tanto en América Latina como en la Unión Europea, hay conocimiento pleno y acercamiento a esa realidad que tenemos en nuestra Nicaragua, tan sufrida, tan golpeada por la dictadura de Ortega y de Murillo. Pero el ciudadano, el común, que esté tan cerca, ¿verdad? El de España, el de Italia, el de Alemania, el de Bélgica, que esté tan cerca de lo que pasa en Nicaragua, es algo que demuestra la dimensión del alcance de lo que está ocurriendo en nuestro país y cómo el mundo está pendiente de lo que ocurre en nuestra nación. Quiero dejar también o mencionar dentro de mis comentarios lo que ha ocurrido con las piñatas famosas de sacerdotes. Es una cosa realmente abominable lo que hemos visto en nuestro país. Jóvenes que se supone son educados, que son universitarios, entre comillas, han distribuido unas fotografías a través de las redes sociales en las que muestran piñatas de sacerdotes. Estas imágenes que ustedes tienen a la vista ahora, imágenes de sacerdotes, o piñatas, perdón, que simulan sacerdotes con una cruz en el pecho, con una leyenda atrás que dice enemigos del pueblo. Es una cosa realmente demoníaca. Si a vos, como muchacho, como joven, en un grupo te dicen, mira, vamos a hacer unas piñatas, por mucho que vos seas creyente o no creyente en este caso. Si sos creyente, grave. Si no crees en Dios y sos
no sos católico y sos a lo mejor evangélico, o ateo o lo que sea. Pero si no respetas al que tiene una religión distinta, pues lógicamente no te das cuenta que en Nicaragua hay libertad de culto y que tenés que respetar casualmente esa norma que está ahí en nuestra Constitución. Pero si sos católico y todavía te juntás con un grupo de muchachos de tu edad a agarrar a garrotazos una piñata que representa un sacerdote, pues lógicamente debe de preocuparte a vos, a tu familia. Si tu familia te viera en esta foto y tu familia está de acuerdo con esto, pues también tu familia tiene que revisarse. Porque, de nuevo, podemos estar de acuerdo no con los sacerdotes, con unos más, con unos menos, nos pueden quedar unos bien, otros mal. Pero ponerlos o representarlos como piñatas, como es el caso de lo que hemos visto en estos días, y garrotearlos, haciendo creer que se trata de ellos para generar ese sentimiento de repudio, de odio en contra de los religiosos, pues lógicamente es para preocuparnos y debe preocuparnos como sociedad. Decía el cardenal Brenes, muy pocas veces yo estoy coincidiendo con lo que dice porque me parece que trata de manejar su lenguaje y su postura para no generar molestias más allá de lo que puede al poder en Nicaragua y representado el poder en esa dictadura tiránica de Murillo y Ortega, de Ortega y de Murillo. Decía que esos chavalos pagos y me parece que pues, tiene razón, no tienen mucho que hacer más que tratar de ganar puntos, dice. Como yo, Chayo puntos. Le faltó decir Chayo puntos. Ahí en esa parte me parece a mí que el cardenal sí es acertado lo que dice porque demuestra que la juventud tiene muy poca educación, que son tan fáciles y manipulables, o sea, fáciles de manipular, fáciles de llevar por un sendero oscuro sin darse cuenta que los están engañando, los están utilizando en contra de los religiosos que, como les digo, puede ser que estemos en acuerdo o no, pero deben ser respetados independientemente de la religión que profesen. Así que qué lamentable que veamos a la juventud faltándole el respeto de esta manera a los sacerdotes, pero decía también el cardenal que una sonrisa y una oración de su lado, porque no les quitan nada, más bien les fortalecen. Yo creo que en ese sentido la conferencia episcopal está en un solo bloque, unida, pidiendo casualmente que haya una salida a esta situación tan gravosa que hay en nuestra querida Nicaragua.